Hola amigos, hoy les traigo con una leyenda, les vengo con algo aterrador, la historia real detrás del juego del calamar. Todo empezó con un despido masivo, y más en este video hablaremos del caso de los 80 y 90, entre otras cosas que tiene o tuvieron una importancia horrible. En mayo de 2009, el gigante automovilístico SsangYong anunció que despediría a más de 2.600 personas debido a problemas de presupuesto. En señal de protestas, los empleados iniciaron una huelga que duró 77 días. La policía antidisturbios intentó desocupar la empresa con balas de goma y pistolas eléctricas. Durante el enfrentamiento, varios fueron brutalmente golpeados y otros, encarcelados. Para reclamar una sentencia justa, 5 años después, el dirigente sindical Lee Chang-kun realizó una sentada en la fábrica que duró 100 días. Nos consideraban incompetentes como sustentadores de la familia y activistas laborales anticuados que habían perdido la cabeza, contó Lee a AFP. La policía siguió golpeándonos incluso después de que caímos inconscientes. Esto sucedió en nuestro lugar de trabajo y fue transmitido para que muchos lo vieran, agregó Lee, quien se sintió conmovido por esa escena en la primera temporada del juego del calamar. Pero unos años antes hubieron unas especie de juegos super turbios. El juego del calamar basado en una historia real. En la década de 1980, Corea del Sur experimentó un rápido crecimiento económico y se preparaba para eventos internacionales como los Juegos Asiáticos de 1986 y los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. Durante este periodo, el gobierno implementó proyectos de purificación social destinados a mejorar la imagen del país. Como parte de estas iniciativas, las autoridades detuvieron a personas sin hogar, discapacitados, huérfanos y ciudadanos que no podían identificarse, confinándolos en centros de bienestar social. Uno de los más notorios fue el Brothers Home en Yeongbokgwon, en Busan. Aunque oficialmente era un centro de bienestar, el Brothers Home funcionaba en realidad como un centro de detención donde se cometieron graves abusos contra los derechos humanos. Los internos, muchos de los cuales fueron detenidos arbitrariamente, fueron sometidos a trabajos forzados en sitios de construcción, granjas y fábricas. Además, se reportaron casos de tortura, bioabusación y condiciones inhumanas que llevaron a la muerte de cientos de personas. A pesar de la magnitud de estos abusos, la historia del Brothers Home ha permanecido relativamente desconocida, y hasta la fecha, nadie ha sido responsabilizado por las atrocidades cometidas en sus instalaciones. En 1987, una investigación reveló las condiciones deplorables en el Brothers Home, lo que llevó a su cierre. Sin embargo, muchos sobrevivientes aún buscan justicia y reconocimiento por las experiencias traumáticas que vivieron. Este caso ha sido comparado con un campo de concentración debido a la severidad de los abusos y la exploración y explotación sistemática de los internos. En resumen, el Brothers Home en Corea del Sur fue escenario de graves violaciones de derechos humanos en la década de 1980, donde miles de personas fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a condiciones inmensas, incluyendo trabajos forzadas, tortura y abuso sensual. A pesar de las investigaciones y el cierre del centro, la falta de rendición de cuentas y justicia para las víctimas sigue siendo una herida abierta en la historia contemporánea de Corea del Sur. El caso de los despidos masivos en SsangYong y las atrocidades en el Brothers Home están profundamente entrelazados con los temas de explotación, deshumanización y sobrevivencia que se exploran en el juego del calamar. Estas conexiones se pueden entender a través de varios aspectos. 1. Deshumanización y lucha por la supervivencia. En el juego del calamar, los participantes se encuentran en situaciones extremas donde luchan por sobrevivir mientras son tratados como piezas de un juego cruel y despiadado. Esta misma deshumanización se refleja en la realidad de los trabajadores despedidos de SsangYong, quienes lucharon por sus derechos y dignidad en medio de una respuesta violenta por parte del Estado. El hecho de que se considerara a los trabajadores como incompetentes muestra una similar falta de respeto por su humanidad. 2. Violencia institucional.
La brutalidad que enfrentaron los trabajadores de Sangyong por parte de la policía antidisturbios puede compararse a la violencia que se retrata en la serie, donde los personajes son sometidos a castigos extremos y a un sistema que no muestra compasión. La historia del Brothers Home, donde las personas eran detenidas y maltratadas, expone una realidad aún más oscura de vigilancia y control estatal, similar al contexto represivo del juego en la serie. 3. Condiciones de trabajo. Los relatos de trabajos forzados en el Brothers Home y las condiciones indignas en que los personajes del juego del calamar deben competir nos llevan a una reflexión más amplia sobre el estado del trabajo y los derechos humanos en Corea del Sur. Ambas situaciones revelan la explotación económica que enfrentan los más vulnerables en la sociedad. 4. Búsqueda de justicia. La lucha de Lee Chan-kun por una sentencia justa refleja un deseo universal de justicia y reconocimiento, un tema central en el juego del calamar, donde los participantes buscan una salida de su situación desesperada. La falta de rendición de cuentas en la historia del Brothers Home también resuena con el sentido de desesperación y la búsqueda de una narrativa de justicia que encontramos en la serie. 5. Crítica social. Finalmente, tanto el caso histórico del Brothers Home como la serie misma critican las fallas en los sistemas sociales y económicos. El juego del calamar es una metáfora de las realidades dolorosas de la vida moderna, que paralelamente se manifiestan en la historia de Corea del Sur durante las décadas pasadas, donde aquellos en el poder priorizan el control y la imagen sobre la humanidad y los derechos de sus ciudadanos. Estas conexiones subrayan cómo el juego del calamar refleja y amplifica las injusticias y luchas históricas que se han producido en la sociedad surcoreana, ofreciendo no solo una narrativa de entretenimiento, sino también un espejo crítico de realidades sociales dolorosas. La compañía a la que te refieres es conocida en el contexto histórico de Corea del Sur como parte de los proyectos de purificación social implementados en las décadas de 1980 y 1990. Esta serie de iniciativas fue promovida por el gobierno con el objetivo de mejorar la imagen del país hacia el exterior, especialmente en preparación para eventos internacionales como los Juegos Asiáticos de 1986 y los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. A continuación, te doy más detalles sobre este contexto y las acciones que se tomaron. Contexto de purificación social. Durante este período de rápido crecimiento económico, Corea del Sur buscaba proyeccionar una imagen de modernidad y orden. Esto llevó al gobierno a tomar medidas drásticas para eliminar de las calles a aquellas personas que eran vistas como una mancha para el progreso del país. En este contexto, los pobres, las personas sin hogar, discapacitados y huérfanos se convirtieron en blanco de políticas severas. Detenciones y abusos. Uno de los casos más notorios fue el funcionamiento del Brothers Home, un centro de bienestar social en Busan. Bajo la apariencia de proporcionar ayuda a las personas necesitadas, en realidad se convirtió en un lugar de detención y explotación, donde se cometieron serias violaciones de derechos humanos. Detenciones arbitrarias. Muchas personas eran arrestadas sin un proceso justo y llevadas al Brothers Home solo por ser consideradas indeseables o por su incapacidad para mantenerse económicamente. Condiciones inhumanas. Los internos eran sometidos a condiciones deplorables, con poca atención a su bienestar físico y psicológico. Había informes de tortura, trabajos forzados y abusos en el lugar. Trabajo forzado. Los detenidos eran obligados a realizar trabajos en construcción, agricultura y otras industrias, a menudo en condiciones extremadamente duras y sin compensación adecuada. Revelación y consecuencias. En 1987, una investigación expuso las condiciones inhumanas en el Brothers Home, lo que finalmente llevó a su cierre. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Muchos de los sobrevivientes continuaron sufriendo las secuelas físicas y psicológicas de su experiencia. A pesar de que el escándalo resultó en el cierre del centro y el aumento de la conciencia pública sobre estas violaciones, las sombras de esos abusos persisten en la memoria colectiva de la sociedad. Hasta hoy, muchas víctimas siguen buscando justicia y reconocimiento por el sufrimiento que experimentaron.
Impacto cultural y social. Las historias de abuso y deshumanización en el Brothers Home y las políticas de purificación social han ganado atención en la cultura popular y en la crítica social, contribuyendo a la narrativa de la lucha por los derechos humanos en Corea del Sur. Estas historias son particularmente relevantes en el análisis de obras como El juego del calamar, que reflejan las luchas por la dignidad y la justicia en medio de situaciones desgarradoras. Conclusión. La historia de la purificación social en Corea del Sur y el papel del Brothers Home ejemplifican la violencia institucional contra los más vulnerables en un contexto de búsqueda de modernización y desarrollo. Estas experiencias son un recordatorio importante de las injusticias que pueden ser perpetuadas en nombre del progreso y la limpieza social. El creador del juego del calamar, Hwang Dong-hyuk, ha compartido que sus propias experiencias y observaciones de la sociedad surcoreana influyeron en la creación de la serie. Aunque no hay evidencia de que Hwang Dong-hyuk haya estado directamente involucrado en eventos como los abusos en el Brothers Home, hay varios aspectos de su vida y su entorno que podrían haberlo llevado a crear una narrativa tan poderosa y conmovedora. Influencias personales y socioculturales. 1. Contexto social en Corea del Sur. Hwang creció en Corea del Sur, donde ha podido observar de cerca las luchas sociales y económicas que enfrenta la población, especialmente en el contexto del rápido desarrollo que se produjo en el país a finales del siglo XX y principios del XXI. La desigualdad económica, el estrés de la vida laboral y la deshumanización de los trabajadores son temas recurrentes en su obra. 2. Educación y formación. Hwang Dong-hyuk estudió cine en la Universidad de Chungang y luego en la Universidad de California en Los Ángeles. Su educación lo expuso a una variedad de narrativas y estilos cinematográficos, así como a estudios sobre la naturaleza humana y las dinámicas sociales, lo que le permitió reflexionar sobre la violencia y la explotación en la sociedad. 3. Experiencias de vida. Hwang ha mencionado que, al ser un creador de contenido, ha enfrentado dificultades financieras y presiones sociales, lo que le brindó una comprensión más profunda de la lucha por la supervivencia que retrata en el juego del calamar. A lo largo de su carrera, ha enfrentado desafíos que le han permitido empatizar con las luchas de los personajes de su serie. Inspiración para la narrativa. 4. Observaciones sobre la sociedad. La serie refleja una crítica aguda a la desigualdad social y económica en Corea del Sur. Hwang ha indicado que el juego del calamar se inspira en las experiencias de las personas que luchan por salir adelante frente a un sistema que a menudo parece diseñado para mantenerlos en la pobreza. 5. Influencia de la cultura del juego. Hwang también mencionó que los juegos infantiles y la cultura de la competencia entre los jóvenes surcoreanos fueron fuentes de inspiración clave. Los juegos que se representan en la serie evocan no solo la infancia, sino también una metafórica representación de las luchas por el éxito en un entorno muy competitivo, donde las pérdidas pueden ser devastadoras. Reflexión sobre la violencia y la humanidad. 6. Crítica a la deshumanización. El juego del calamar es una crítica a cómo las personas pueden ser deshumanizadas en la búsqueda de dinero y éxito. Esta idea puede estar inspirada en el contexto de abusos sistémicos y la violencia que han marcado la historia social de Corea del Sur, como los eventos en el Brothers Home y las protestas laborales, incluyendo la dura respuesta de las autoridades. Conclusión. Aunque Hwang Dong-hyuk no fue un testigo directo de las atrocidades sucedidas en lugares como Brothers Home, su capacidad para captar la esencia de las luchas humanas a través de un lente crítico y su experiencia personal de vida le permitieron crear una narrativa potente que resuena con las realidades sociales en Corea del Sur. El juego del calamar se convierte, por tanto, en un reflejo de las complejidades de la vida moderna, y en esto radica su impacto y relevancia tanto a nivel nacional como internacional.